Hubo una época en mi vida en que no podía dormir. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en los mercados, en mis inversiones, en todo lo que podía salir mal. La ansiedad me consumía, y lo irónico era que en esa época estaba ganando dinero, mucho dinero. Era finales de los años 20. El mercado subía sin parar. Mis inversiones se multiplicaban. En papel era más rico cada semana. Pero algo en mi interior sabía que aquello no era sostenible. Algo me decía que estaba construyendo sobre arena. Cuando llegó el crash de 1929, mis peores temores se confirmaron. Perdí cerca del 70% del valor de mi sociedad. Pero ¿saben qué fue lo curioso? Después del crash, a pesar de las pérdidas devastadoras, empecé a dormir mejor, porque la incertidumbre había terminado. Lo peor ya había pasado. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. La tranquilidad financiera no viene de cuánto dinero tienes, sino de cómo está invertido ese dinero. Puedes tener millones y vivir en ansiedad constante si esos millones están en inversiones especulativas, o puedes tener mucho menos, pero dormir como un bebé porque sabes que tu dinero está seguro. Desde aquel momento, dediqué gran parte de mi carrera a desarrollar lo que llamé el enfoque del inversor defensivo, un enfoque diseñado no para maximizar ganancias a cualquier costo, sino para proporcionar rendimientos razonables con un nivel de riesgo que permitiera vivir tranquilo. Hoy quiero compartir con ustedes 3 tipos de inversiones defensivas que formaban el núcleo de este enfoque. 3 formas de poner su dinero a trabajar sin sacrificar su paz mental. 3 estrategias que usé personalmente y que enseñé a generaciones de estudiantes, incluyendo a algunos que se convertirían en los inversores más exitosos de la historia. Pero antes de entrar en los detalles específicos, necesito explicar qué significa realmente ser un inversor defensivo, porque mucha gente confundía este término con ser miedoso o conformista. El inversor defensivo no era alguien sin ambición, era alguien que entendía sus propias limitaciones y las del mercado. Era alguien que reconocía que no podía dedicar tiempo completo a analizar inversiones, que no tenía acceso a información privilegiada, que no podía predecir el futuro mejor que nadie. El inversor defensivo aceptaba estas realidades y construía una estrategia acorde a ellas. En lugar de intentar vencer al mercado con movimientos audaces, buscaba participar del crecimiento general de la economía mientras se protegía de los peores escenarios. Esta humildad no era debilidad, era sabiduría, y los resultados a largo plazo frecuentemente superaban a los de inversores supuestamente más sofisticados que tomaban riesgos innecesarios. Ahora sí, veamos las 3 inversiones defensivas. Primera, inversión defensiva. Bonos de alta calidad. Los bonos eran la columna vertebral de cualquier portafolio defensivo. Proporcionaban estabilidad, ingresos predecibles y un ancla que mantenía el barco firme cuando las tormentas golpeaban los mercados de acciones. Pero no cualquier bono servía para este propósito. Insistía específicamente en bonos de alta calidad. Esto significaba bonos del gobierno o bonos corporativos de empresas con finanzas excepcionalmente sólidas. La razón era simple. El propósito de la porción de bonos en el portafolio no era generar grandes rendimientos, era proporcionar seguridad. Un bono que pagaba un poco más de interés, pero tenía riesgo significativo de impago, derrotaba completamente este propósito. Recuerdo una conversación con un inversor que me consultó en los años 50. Había puesto una parte significativa de sus ahorros en bonos corporativos de alto rendimiento porque pagaban 2 o 3 puntos porcentuales más que los bonos del gobierno. Estaba orgulloso de su astucia. Le pregunté si entendía por qué esos bonos pagaban más. Me miró confundido. Le expliqué que los bonos pagan más interés cuando hay más riesgo de que el emisor no pueda cumplir sus obligaciones. Ese rendimiento extra no era un regalo, era compensación por asumir riesgo adicional.
Para un inversor que buscaba seguridad, ese intercambio no tenía sentido. Estaba sacrificando la tranquilidad que buscaba por unos pocos puntos de rendimiento adicional. Si quería tomar riesgos, mejor hacerlo en la porción de acciones del portafolio, donde el potencial de ganancia justificaba la volatilidad. Mis recomendaciones específicas para bonos defensivos incluían principalmente bonos del gobierno federal, que tenían el respaldo completo del Estado y eran prácticamente libres de riesgo de impago. También consideraba aceptables los bonos municipales de jurisdicciones financieramente sólidas y los bonos corporativos de empresas con las calificaciones crediticias más altas. La proporción de bonos en el portafolio dependía de las circunstancias individuales, pero como regla general sugería que el inversor defensivo nunca tuviera menos del 25% ni más del 75% en bonos. Dentro de este rango, podía ajustar según las condiciones del mercado y sus propias necesidades. Cuando las acciones parecían muy caras y los mercados eufóricos, tenía sentido moverse hacia el extremo superior del rango de bonos. Cuando las acciones estaban deprimidas y ofrecían valor genuino, podía moverse hacia el extremo inferior, pero siempre manteniendo al menos un cuarto del portafolio en la seguridad de los bonos. Esta flexibilidad dentro de límites establecidos era clave. No intentaba predecir exactamente qué haría el mercado. Simplemente ajustaba las proporciones de manera racional según las condiciones observables. Los bonos también proporcionaban un beneficio psicológico invaluable. Durante las caídas del mercado de acciones, cuando todo parecía derrumbarse, la porción de bonos permanecía estable. Este ancla de estabilidad hacía mucho más fácil mantener la calma y no vender las acciones en pánico. Vi a muchos inversores que tenían portafolios 100% en acciones entrar en pánico durante las correcciones y vender en el peor momento. Pero quienes tenían una porción significativa en bonos podían ver la caída de sus acciones como lo que realmente era, una fluctuación temporal que eventualmente se revertiría. Segunda inversión defensiva: acciones de empresas grandes, establecidas y que pagan dividendos. Las acciones eran necesarias para el crecimiento del portafolio a largo plazo. La inflación erosionaba gradualmente el poder adquisitivo del dinero, y los bonos por sí solos rara vez superaban la inflación por un margen significativo. Las acciones, con su potencial de apreciación, proporcionaban protección contra esta erosión, pero no cualquier acción era apropiada para el inversor defensivo. Desarrollé criterios específicos para seleccionar acciones que ofrecieran potencial de crecimiento con riesgo controlado. El primer criterio era el tamaño. Recomendaba invertir solo en empresas grandes, con ventas anuales sustanciales y posición de mercado establecida. Las empresas pequeñas podían ofrecer mayor potencial de crecimiento, pero también mayor riesgo de fracaso. El inversor defensivo sacrificaba ese potencial extra a cambio de mayor seguridad. El segundo criterio era la solidez financiera. La empresa debía tener una relación saludable entre activos y deudas. Debía tener suficiente capital de trabajo para operar cómodamente. No debía depender excesivamente de financiamiento externo para sobrevivir. Estos criterios los había desarrollado no solo por análisis teórico, sino por experiencia personal dolorosa. En mi juventud, invertí en empresas que parecían prometedoras, pero tenían finanzas débiles. Cuando llegaron tiempos difíciles, estas empresas quebraron, mientras que competidores más sólidos sobrevivieron y eventualmente prosperaron. El tercer criterio era el historial de dividendos. Insistía en que la empresa hubiera pagado dividendos de manera continua durante al menos 20 años. Este requisito eliminaba automáticamente a las empresas nuevas y especulativas y aseguraba que solo consideráramos negocios con trayectoria probada. Los dividendos también proporcionaban un flujo de ingresos tangible mientras se esperaba la apreciación del capital. Era dinero
dinero real que llegaba regularmente, independientemente de las fluctuaciones del precio de las acciones. Este flujo hacía más fácil mantener las inversiones durante periodos difíciles. El cuarto criterio era el historial de ganancias. La empresa no debía haber tenido pérdidas en los últimos 10 años. Debía mostrar crecimiento de ganancias a lo largo del tiempo. Estos requisitos aseguraban que estábamos invirtiendo en negocios genuinamente rentables, no en promesas de rentabilidad futura. El quinto criterio era el precio. Incluso una empresa excelente podía ser una mala inversión si se compraba a un precio excesivo. Desarrollé métricas específicas para evaluar si el precio de una acción era razonable en relación con sus ganancias y activos. Sugería no pagar más de 15 veces las ganancias promedio de los últimos 3 años. También sugería no pagar más de 1,5 veces el valor en libros de la empresa. Estos límites aseguraban un margen de seguridad incluso si el futuro no era tan brillante como esperábamos. La combinación de todos estos criterios resultaba en un universo de inversión relativamente pequeño. Muchas empresas populares y emocionantes quedaban excluidas, pero las que quedaban eran sólidas, probadas y apropiadas para quien buscaba dormir tranquilo. Una vez seleccionadas las acciones apropiadas, recomendaba diversificar entre al menos 10 empresas diferentes, preferiblemente de distintos sectores de la economía. Esta diversificación protegía contra el riesgo de que una empresa individual tuviera problemas inesperados. No era necesario ser más sofisticado que esto. No hacía falta analizar gráficos, predecir tendencias, ni seguir las noticias obsesivamente. Simplemente comprar empresas sólidas a precios razonables, diversificar apropiadamente y mantener a largo plazo. Tercera inversión defensiva, fondos indexados o equivalentes. Esta recomendación era algo que añadí hacia el final de mi carrera, cuando estos instrumentos se volvieron más accesibles, pero reflejaba principios que había defendido durante décadas. El concepto era simple. En lugar de intentar seleccionar acciones individuales, invertir en un fondo que replicara el desempeño del mercado completo. De esta manera, obtenías el rendimiento promedio del mercado sin el esfuerzo de analizar empresas individuales y sin el riesgo de seleccionar mal. Muchos inversores rechazaban esta idea porque les parecía conformista. Querían vencer al mercado, no simplemente igualarlo. Pero los datos contaban una historia diferente. La gran mayoría de los inversores profesionales, con todos sus recursos y dedicación, no lograban superar consistentemente el rendimiento del mercado general. Y los pocos que lo lograban en un período frecuentemente fallaban en el siguiente. Los costos de intentar vencer al mercado, comisiones, impuestos, tiempo, frecuentemente excedían cualquier beneficio. Para el inversor defensivo que no podía o no quería dedicar tiempo significativo al análisis de inversiones, el fondo indexado era ideal. Proporcionaba diversificación automática entre cientos de empresas, tenía costos mínimos y eliminaba la posibilidad de cometer errores graves de selección. Esto no significaba que seleccionar acciones individuales fuera malo. Para quien tenía el tiempo, el interés y el temperamento adecuado, podía ser una actividad gratificante y potencialmente más rentable. Pero para la mayoría de las personas, el fondo indexado ofrecía un camino más simple y, probablemente, igual de efectivo. La clave era la honestidad consigo mismo. Si realmente iban a dedicar el tiempo necesario para analizar empresas apropiadamente, podían seguir el camino de la selección individual. Si sabían en su corazón que no lo harían, el fondo indexado era la opción más inteligente. Yo personalmente disfrutaba el análisis de empresas. Era mi pasión y mi profesión, pero reconocía que no todos compartían esa pasión y tenían el tiempo para desarrollar las habilidades necesarias. Para ellos, el fondo indexado era un regalo que les permitía participar del crecimiento económico sin convertirse en analistas financieros. Ahora, quiero hablar sobre cómo estas 3 inversiones trabajaban juntas en un portafolio
portafolio defensivo completo. La magia no estaba en ninguna de ellas individualmente, estaba en cómo se combinaban y complementaban. Los bonos proporcionaban estabilidad e ingresos fijos. Cuando el mercado de acciones caía, los bonos mantenían su valor y seguían generando intereses. Esta estabilidad daba la fortaleza psicológica necesaria para mantener las acciones durante las crisis. Las acciones defensivas o los fondos indexados proporcionaban crecimiento a largo plazo y protección contra la inflación. Aunque fluctuaban más que los bonos, las empresas sólidas seleccionadas con los criterios que describí tendían a recuperarse de las caídas y continuar su trayectoria ascendente. La proporción entre bonos y acciones podía ajustarse según las circunstancias personales y las condiciones del mercado, siempre dentro de los límites que mencioné. Un inversor más joven con ingresos estables podía inclinarse más hacia las acciones. Uno cercano al retiro podía preferir más bonos, pero ambos mantenían exposición a ambas clases de activos. También recomendaba el rebalanceo periódico del portafolio. Con el tiempo, las proporciones originales se desviaban debido a diferentes rendimientos. Si las acciones subían más que los bonos, su peso en el portafolio aumentaba. El rebalanceo significaba volver periódicamente a las proporciones objetivo, vendiendo lo que había subido más y comprando lo que había subido menos. Este proceso tenía un beneficio contraintuitivo. Automáticamente forzaba a comprar bajo y vender alto. Cuando las acciones subían mucho, vendías parte. Cuando caían, comprabas más. Era una disciplina que eliminaba la emoción de la ecuación. La frecuencia del rebalanceo no necesitaba ser muy alta. Una vez al año era suficiente para la mayoría de los inversores. Hacerlo más frecuentemente generaba costos de transacción innecesarios sin beneficios proporcionales. Déjenme contarles sobre cómo apliqué estos principios en mi propia vida después del crash del 29. Los años posteriores a la crisis fueron difíciles para todos en Wall Street. Muchos de mis colegas abandonaron la industria completamente. Otros siguieron especulando y perdieron lo poco que les quedaba. Yo tomé un camino diferente. Reconstruí mi portafolio siguiendo principios estrictamente defensivos. Mantuve una porción significativa en bonos del gobierno, que eran el único activo verdaderamente seguro en esos tiempos de incertidumbre. Y gradualmente, a medida que los precios de las acciones caían a niveles ridículamente bajos, fui comprando empresas sólidas a fracciones de su valor real. No intenté predecir el fondo del mercado. Nadie podía hacer eso. Simplemente compré cuando los precios me ofrecían márgenes de seguridad amplios y mantuve cuando no lo hacían. El proceso fue lento. No hubo ganancias espectaculares de la noche a la mañana, pero década tras década el portafolio creció. Y lo más importante, durante ese crecimiento pude dormir tranquilo. Sabía que mis inversiones estaban fundamentadas en valor real, no en especulación. Cuando finalmente me retiré, tenía más riqueza de la que nunca había imaginado en mis años de juventud luchando contra la pobreza. Pero más valioso que el dinero era la paz mental que había mantenido durante todo el proceso. Esa paz era lo que quería transmitir a mis estudiantes y a quienes leían mis libros. El mensaje de que era posible construir riqueza sin vivir en ansiedad constante, que la inversión no tenía que ser una montaña rusa emocional. Warren Buffett, quien fue mi estudiante en Columbia, absorbió estos principios profundamente. Décadas después de mis clases, seguía hablando sobre la importancia del temperamento sobre la inteligencia, sobre comprar empresas sólidas a precios razonables, sobre mantener a largo plazo sin dejarse llevar por el pánico del mercado. Verlo aplicar estos principios con tanta consistencia y éxito fue una de las grandes satisfacciones de mi vida, no porque me atribuyera crédito por sus logros, que eran enteramente suyos, sino porque demostraba que el enfoque funcionaba cuando se aplicaba con disciplina. Quiero cerrar hablando sobre algo que muchos inversores ignoraban, la importancia del sueño en las decisiones financieras. Esto no era una metáfora,
era literal. Los estudios sobre toma de decisiones mostraban que la falta de sueño deterioraba significativamente nuestra capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones racionales. Personas privadas de sueño tomaban decisiones más impulsivas, más emocionales, más cortoplacistas. Si sus inversiones les quitaban el sueño, esto creaba un círculo vicioso. La ansiedad causaba insomnio. El insomnio deterioraba la toma de decisiones. Las malas decisiones causaban más ansiedad, y así sucesivamente. Romper este círculo requería inversiones que permitieran dormir tranquilo genuinamente, no inversiones que deberían permitirles dormir tranquilo si fueran perfectamente racionales, sino inversiones que realmente les permitieran dormir, dado quienes eran con todas sus emociones y preocupaciones humanas. Esto podía significar ser más conservador de lo que la teoría financiera sugeriría. Si la proporción óptima de acciones era 70%, pero eso les causaba ansiedad, quizás 50% era mejor para ustedes. Rendimientos ligeramente menores eran un precio pequeño por noches de sueño reparador. También significaba evitar mirar el portafolio obsesivamente. Cada vez que revisaban sus inversiones, se exponían a fluctuaciones que podían disparar ansiedad. Para la mayoría de los inversores defensivos, revisar el portafolio una vez al mes era más que suficiente. Algunos podían hacerlo trimestralmente sin problema. Las noticias financieras eran otro enemigo del sueño tranquilo. Estaban diseñadas para generar urgencia y emoción, no para informar objetivamente. Cada pequeña fluctuación se presentaba como una crisis o una oportunidad imperdible. Consumir estas noticias regularmente casi garantizaba ansiedad innecesaria. Mi recomendación era limitar drásticamente el consumo de noticias financieras. Quizás una revisión semanal de los desarrollos principales. Nada más. El inversor defensivo no necesitaba reaccionar a cada noticia porque no operaba basándose en eventos de corto plazo. Las 3 inversiones que describí hoy, bonos de alta calidad, acciones defensivas o fondos indexados y la combinación apropiada de ambas, no eran la única forma de invertir. Había enfoques más agresivos que podían generar mayores rendimientos para quienes tenían el tiempo, el conocimiento y el temperamento adecuados. Pero para la gran mayoría de las personas, el enfoque defensivo ofrecía algo más valioso que rendimientos máximos: la posibilidad de una vida financiera tranquila, la capacidad de poner el dinero a trabajar y luego olvidarse de él mientras vivían sus vidas. Eso era lo que yo había buscado después de experimentar la ansiedad de los años 20 y el dolor del crash. No la mayor riqueza posible, sino la mayor tranquilidad compatible con rendimientos razonables. Y puedo decirles, desde la perspectiva de toda una vida dedicada a los mercados financieros, que esa tranquilidad valía más que cualquier rendimiento extra que la especulación pudiera ofrecer. Inviertan defensivamente, diversifiquen apropiadamente, mantengan proporciones sensatas entre bonos y acciones, elijan calidad sobre emoción, ignoren el ruido diario del mercado y, sobre todo, estructuren sus inversiones de manera que puedan dormir tranquilos cada noche, sabiendo que pase lo que pase mañana, su futuro financiero descansa sobre cimientos sólidos. Esa paz mental es el verdadero dividendo de la inversión inteligente y está disponible para todos los que tengan la sabiduría de buscarla.